Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas, Tauro, recibir el mensaje. Aquí Tauro, con esta carta del ermitaño, te están diciendo que aquí ustedes van a recibir una información sobre qué camino seguir, sobre hacia dónde dirigirse. Esto es una persona que ya pasó por donde tú pasaste y te va a estar dando la luz, te va a estar alumbrando el camino, te va a estar diciendo lo que tienes que hacer y por dónde tienes que ir. Esta información puedes adquirirla en un libro, en un video o alguien que te sirva de guía, alguien que no tiene que ser sabio, pero sí ya pasó por esa situación en la que tú estás. Por ejemplo, estás en un puesto laboral y quieres tener un aumento de salario o que te aumenten a X cargo o que te den algún tipo de función diferente a la que estás haciendo. Y esa persona te va a decir, mira, acércate a fulano o acércate a esta otra persona, que son las personas indicadas para que tú puedas obtener lo que tú quieras, pues mucho más fácil. No te acerques a fulanito, porque si te acercas a fulanito y le pides el consejo, pues eso te va a desgraciar la vida. Ese tipo de consejos, ese tipo de personas va a ser el que te vas a estar encontrando. También podría ser en un negocio, pues una persona, tú quieres hacer un negocio, quieres atraer X clientes y vas a encontrar la información o alguien que ya hizo ese negocio, alguien que ya pasó por esa situación, te va a estar diciendo, mira, si quieres conseguir tal cliente o la estructura de ese cliente específicamente, pues nada, tienes que poner anuncios de esta forma, de esta otra, para que puedas atraerlo. Si quieres algún tipo de proveedor, mira, busca a tal proveedor que te va a estar dando buenos materiales. No te acerques al otro proveedor, porque ese otro proveedor quizás te va a engañar, te va a vender materiales que no sirven y te vas a buscar pues un conflicto en vez de resolver el problema que tienes. Entonces es eso, es exactamente eso. Es alguien que te indica específicamente por dónde tienes que coger, qué es lo que tienes que hacer. Y puede ser alguien o puede ser una energía que te indica. Es como esas corazonadas que le dan a uno de buscar, no sé, un libro, un video de cómo hago esto, cómo hago lo otro. Y ahí mismo podrías estar encontrando pues esa información. Y el paje de bastos, pues es información que te va a estar llegando y te va a estar llegando quizás de forma rara, de forma inesperada, de forma extraña. Podría ser alguien o podría ser una idea que te llega y te va a estar diciendo que lo hagas por una vía o por un lugar que tú no lo habías intentado con anterioridad. Te va a estar diciendo, mira, las cosas para que te funcionen, hazlas por aquí. Y tú vas a estarte diciendo, y yo como no pensé antes eso, como a mí no se me ocurrió eso. Es como cuando te alumbran, es un foco arriba que tú dices, contra, tremenda idea que he tenido o tremenda idea que me has dado, porque puede ser también una persona que te lo muestre, que te muestre esa opción, ese camino que antes ustedes no habían visto. Así que esta persona o esta información que te llega, recuerden, les va a estar llegando de forma inesperada o de forma un poco rara, un poco extraña, ¿ok? Y la carta del juicio final, pues la carta del juicio final está diciendo que esto va a estar marcando pues un renacimiento económico, financiero para muchos de ustedes. Algo que quizás tú creías que se terminó o que no te iba a estar funcionando o quizás tuviste alguna pérdida económica grave, pues definitivamente el juicio me está diciendo que acaba de haber un renacimiento para muchos de ustedes. Tauro, aquí hay un nuevo comienzo, aquí hay un nuevo inicio para ustedes. Vamos a ver, Tauro, qué cartas me acompañan. Esta carta del loco. Aquí Tauro, con este 6 de oros, se ve que muchos de ustedes es posible que estén recibiendo este renacimiento. No va a venir así solo, también es posible que acá reciban algún tipo de ayuda, algún tipo de regalos, de pagos que les debían, quizás el pago de algún bono, el pago de algún cupón, algún tipo de inversión que podría estar llegando esos beneficios en el momento adecuado. Si tienes algún negocio, también podrían estarte llegando clientes de pronto que por supuesto te van a pagar por tus servicios o por tus productos. Y esta carta refleja que va a haber prosperidad presente y va a estar circulando todo tu dinero y vas a poder incluso estarle dando a otras personas. Y aquí es posible que exista actualmente algún periodo de dolor o de sufrimiento
por parte de muchos de ustedes. Quizá alguna pérdida económica que tuvieron o alguna situación poco fácil donde ustedes no se sentían del todo bien. Y este 6 de oros pues está diciendo de que esto termina porque el 6 de oros da como un equilibrio económico, donde este sufrimiento, este dolor pues estaría terminando. ¿Por qué te digo que estaría terminando y no que viene a continuación, no que viene después de recibir ese dinero? Porque la carta del loco me está diciendo que aquí hay un nuevo comienzo, que aquí hay un nuevo inicio. Aquí van a estar comenzando algo con completa libertad, algo que no van a tener miedo, algo que no va a traerles pues ataduras. Acá ustedes van a tener pues una oportunidad, quizás sea un proyecto, quizás sea un nuevo empleo, quizás sea una nueva relación incluso, pero esto es bastante beneficioso para ustedes. Aquí ustedes van a estar saliendo de su zona de confort y van a estar generando algo que les va a permitir estar en libertad completa y totalmente. Es algo nuevo que ustedes van a estar comenzando debido a este dinero que les está llegando, y este dolor, este sufrimiento va a estar quedando atrás porque ustedes se lanzan con completa libertad sin mirar absolutamente nada para atrás. Vamos ahora con las cartas que me acompañan. Es fabulosa esa estrella. Wow. Y aquí Tauro, con este 8 de oros, sé que muchos de ustedes, pues debido a esto, este nuevo comienzo podría significar para muchos que comiencen a estudiar algo diferente. Para otros podría ser el inicio de un nuevo empleo en el que tengan que aprender cosas, y para otros podría ser el comienzo de algún tipo de negocio o la continuación, la perfección en su negocio. ¿Por qué? Porque el 8 de oros va a estar aprendiendo. El 8 de oros es el aprendiz. Aquí hay un trabajo dedicado que van a estar haciendo, van a estar practicando algún tipo de talento, van a estar aprendiendo, van a estar capacitándose, van a estar perfeccionando las técnicas en algún tipo de proyecto, de oficio, de negocio o escolar, por supuesto también. Acá puede reflejar que ustedes estén buscando información, realizando cursos, practicando, aplicando nuevas habilidades para poder mejorar el desempeño en lo que ustedes sea que hacen. Y el Rey de Copas está diciendo de que aquí va la influencia de esta carta, augura la solución a algún tipo de conflicto donde se necesita que las emociones estén controladas. Acá esta persona va a estarte ayudando a algún tipo de situaciones que, como te dije, que involucren las emociones en relaciones, en proyectos, en trabajo, pues esto se esté manteniendo bajo control y te está aportando, por supuesto, sensibilidad. Aquí este Rey de Copas podría ser alguien también que te esté brindando apoyo. Esta es una persona, puede ser un hombre que es un hombre justo, un hombre equitativo, un hombre responsable. Ese tipo de personas que es una persona muy madura para su edad. No necesariamente tiene que ser una persona mayor. Puede haber un chico de 10 y pico de años que sea una persona súper madura y podría estarte pues brindando apoyo emocional. Esta persona podría estarte sosteniendo emocionalmente a muchos de ustedes, Tauro. Y es, como te digo, es una persona confiable en la cual te podrías estar apoyando. Si me dices, no conozco a nadie con estas características, ninguna figura masculina que esté a mi alrededor, que puede ser padre, hermano, tío, sobrino, hijo, inclusive, simplemente, señores, puede ser algún espíritu guía, algún espíritu familiar que esté alrededor de ustedes y los esté pues ayudando de forma muy afectiva. O algún dios, el mismo creador, algún ángel que le podrían estar pues pidiendo ayuda. Pero definitivamente es alguien que los va a estar ayudando, que los va a estar apoyando. Y la estrella, pues señores, acá la estrella está diciendo que ustedes van a recibir los recursos y la guía que ustedes necesitan para que sus proyectos, para que si empezaste algún trabajo se te dé, para que tu negocio continúe hacia adelante, para que esto que tú comenzaste pues se desarrolle. Aquí vas a recibir no solamente guía, vas a recibir un flujo constante de recursos para llevarlo a cabo. Y lo que podría estar quizás en malas condiciones, con dificultades, pues definitivamente la estrella te dice que eso se termina.
y que continúas hacia adelante. Aquí viene no solamente guía, viene apoyo como tal, viene apoyo económico, viene apoyo que te podrás sostener. Así que, señores, definitivamente con estas tres cartas aquí va a haber un renacimiento económico para muchísimos de ustedes, Tauro, lo cual va a marcar pues un nuevo inicio hacia algo desconocido, donde van a comenzar algo con total libertad sin estar cargando estos dolores del pasado, esos sufrimientos, y van a estar recibiendo todo el apoyo y la guía necesaria para que estos se les dé, para que esto pues llegue a buen término. Vamos a ver ahora, Tauro, qué parte del cuerpo tendrían que estar ustedes vigilando o chequeando. Recuerden que si sienten algún tipo de malestar, tienen que acudir al médico. Esto no es consejo médico, señores. Pues bien, aquí estas dos cartas, si tenemos en cuenta pues que el signo de Tauro es un signo de tierra, es un signo rígido, estable y acumula pues muchísima tensión, pues esta combinación de estas dos cartas habla del exceso de control, del exceso de normas, el exceso de exigencias, y eso termina pues impactando el cuerpo físico. Esta persona oficial representa pues la rigidez, las leyes del cuerpo, la disciplina militar, mientras que el hombre maduro pues localiza el desgaste por la edad, por cargar con demasiada responsabilidad. Así que Tauro, esta combinación de cartas, en resumen, exige que cuides la espalda, sobre todo tu estructura ósea, tu estructura muscular y el cuello. Esto es un mensaje muy claro de tu cuerpo que te está diciendo que estás siendo demasiado rígido contigo mismo, que le bajes a la autoexigencia y al control antes de que tu estructura física se termine bloqueando por la tensión, señores. Así que presten atención a esto. Y vamos ahora con un mensaje de las cartas del amor para aquellos que están buscando este tipo de información. Para Tauro, por favor. Pues bien, Tauro, aquí esta carta en cuanto al amor me está hablando sobre la toxicidad. Te dicen que hay relaciones tóxicas que podrían estar drenando tu energía. Que tengas muchísimo cuidado con este tipo de relaciones, que no cargues con lo que tú no tienes que cargar y que sueltes el equipaje emocional que no te corresponde, que te hace cargar con demasiado peso en relaciones que podrían estarte impactando de forma negativa. Y la carta pues ya final de Butterfly, que es como la mariposa de transformación, que necesitas tener pues algún tipo de transformación o vas a tener algún tipo de transformación en el área amorosa, que es posible que conozcas algún nuevo interés, alguien interesado amorosamente en ti, en algún tipo de fiesta o alguna noche en la que salgas quizás al parque a caminar. En fin, puede ser que conozcas a alguna persona en ese tipo de situaciones. Y vamos ahora con el mensaje final del oráculo cósmico para ustedes. Ahora con esta carta te dicen que te des a ti mismo algún tipo de crédito, que te reconozcas lo que estás haciendo por hacer un buen trabajo en todo este mundo vivo. Así que reconócete lo que haces, Tauro. Y déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre renazco económicamente. Yo siempre renazco económicamente y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.